Deseo mucho contribuir a esta pregunta y quiero hacerlo desde las prácticas narrativas. Entonces, en primer lugar, quiero decir que esto es solamente para agregar a lo que ya dice la persona del video, que me parece muy bien. Solo no coincido en algo que dice la persona del video, y es que como que las personas que en realidad pueden cambiar son los hijos y las personas adultas que ya son machistas no pueden cambiar. Yo no estoy de acuerdo con eso, en gran medida porque las prácticas narrativas se basan en la idea de que el problema no define la identidad. Ahorita voy a hablar más de eso. Y en segundo lugar, por lo que dicen las filósofas feministas Bell Hooks y Chimamanda Ngozi. Chimamanda Ngozi habla sobre hombres feministas y Bell Hooks habla sobre el deseo de cambiar de los hombres y la posibilidad de que lo hagan. Entonces, bueno, de entrada es lo único en lo que no coincido. De ahí en fuera me parece que es interesante entenderlo, y vamos a hablar de esto desde las prácticas narrativas. Y bueno, para entender cómo funciona esto desde las prácticas narrativas, tenemos que entender que en las prácticas narrativas el problema nunca es la persona, el problema es el problema. Nosotros tratamos de entender el problema como problema externalizándolo, es decir, entendiendo que es algo que incide sobre las personas y que tiene una forma de operar, tiene un nombre, tiene unas consecuencias y queremos entender cómo opera para hacerle frente. Ahora, algo que sí puede pasar es que el problema al operar puede tener profundas consecuencias en las conclusiones sobre la identidad de la persona. Entonces, para muchos de nosotros, para muchas de las personas que fuimos socializadas como hombres, el problema del machismo ha tenido consecuencias en cómo definimos nuestra identidad, en las conclusiones que tenemos sobre nuestra identidad. Pero eso es distinto. Eso no significa que el problema seamos nosotros, que el problema sean los hombres, o que el problema sea los hombres machistas. El problema sigue siendo el machismo, y el problema sigue siendo el machismo en cuanto a cómo incide en nosotros. Bueno, en todas las personas, pero particularmente en nosotros. Una vez más, les recuerdo que esto es el punto de vista es mi punto de vista desde las prácticas narrativas. Puede haber muchísima teoría alrededor de esto. A mí no me interesa abordarlo desde ahí, sino que quiero contribuir a esta pregunta desde esta lógica. Dicho esto, cuando nosotros entendemos cuál es el problema, cómo opera y qué consecuencias tienen, es mucho más fácil que le hagamos frente. Yo creo que para educar a un hijo fuera del machismo es muy importante nombrarlo, es muy importante hacer transparente que el machismo, como otras formas de opresión, son problemáticos y que tienen consecuencias muy graves para nosotros y para la sociedad. Lo mismo sería para el clasismo, para el racismo y para otras formas de opresión. Para entender cómo opera el machismo, en primer lugar, como les decía, hay que nombrarlo. Y en segundo lugar, entender que el machismo es una manifestación en la vida cotidiana del sistema dominante, que es el patriarcado. Entendiendo esto, es mucho más fácil que vayamos haciendo ejemplos con nuestro hijo sobre por qué esta conducta podría ser una conducta machista, cómo está operando en ti o en otras personas y cuáles son las consecuencias. Un ejemplo de esto sería hablar de la visión machista que habla de competir con otros hombres, ¿no? Entonces podríamos tener a nuestro hijo y decir, pues es que Juanito tiene unos tenis más bonitos que los míos, por decir algo. Y entonces nosotros podríamos hablar desde ahí. ¿Y por qué será importante para ti que Juanito no tenga sus tenis o tú tener unos tenis mejores? Y entonces tratar de deshebrar cómo está operando ahí el machismo o cómo están operando los sistemas dominantes. Tratar de entender, pues mira, es que normalmente en el sistema machista o cuando el machismo nos ataca, es muy fácil que nosotros nos comparemos con otras personas, con otros hombres y pensemos que tenemos que ser mejores porque eso nos hace más hombres, por decirlo. Una vez que entendemos esto, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, pues las consecuencias a lo mejor son que a lo mejor esos tenis no son algo que a ti te importa en realidad. O a lo mejor tú lo que quisieras es conectar con Juanito. No tiene tanta relevancia qué tenis tenga o qué tenis no tenga. Y si tú quisieras conectar con Juanito, a lo mejor habría otras formas de hacerlo. Es decir, dar alternativas a la narrativa dominante, a la forma en la que se estructura el machismo cuando es dominante. He pasado suficiente tiempo en esta plataforma como para saber que muy fácilmente pueden llegar personas, hombres, que se ven atravesados por el machismo y pueden llegar a decir, pero es que la competencia es muy sana y demás. Por eso el machismo
es una manifestación de un sistema dominante que habla de competencia, que habla de dominación, que habla de violencia. Lo que nosotros queremos preguntarnos es, ¿habrá alternativas? ¿Y cuáles serán las consecuencias de abordar esas alternativas? ¿Qué será lo que en realidad quisiéramos lograr? ¿Cuáles son las necesidades que queremos satisfacer? ¿Y de qué otra forma podríamos hacerlo si no es a través del machismo? O mejor dicho, de las conductas machistas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una conducta machista típica que nos puede atravesar es la idea de conquistar mujeres, ¿no? La idea de que a las mujeres se les conquista. Y entonces se les ve como un territorio de conquista en el que yo debo de hacer una serie de cosas para conquistar y en el que no debo de aceptar un no por respuesta. Esta es una conducta machista típica, que además se reproduce muchísimo. Cuando nosotros entendemos que esta es un problema que nos ataca, que se llama machismo y que se llama la conquista de las mujeres, y que opera de manera en la que me hace creer que si yo no conquisto a las mujeres no soy lo suficientemente hombre, o que mientras más mujeres conquiste voy a ser más hombre, o que yo no puedo aceptar un no por respuesta porque yo debo de ser insistente y así. Esa es la forma en la que opera, y que cuyas consecuencias son una profunda ansiedad de estar buscando cómo conquistar mujeres, una profunda autoexigencia que no me permite centrarme en otros de mis objetivos, una profunda deshumanización de las mujeres en las que yo no les entiendo como humanos sino objetos de conquista. Esas son las consecuencias de esta manifestación del machismo. ¿Cómo le podemos hacer frente a esto una vez que lo entendemos? Humanizándolas, reconociendo que conquistar mujeres no es la única forma, la única razón de ser, reconociendo que a lo mejor habrá otras cosas que yo pueda hacer en términos de reconocimiento personal, reconociendo que entender a las mujeres como seres humanos completos, razonables, que existen en su propia dimensión y con quienes yo puedo conectar auténticamente desde un lugar de iguales, tiene otras consecuencias y tiene otra forma de operar. Haciendo este trabajo es mucho más fácil que este niño, cuando se vea confrontado por todo el sistema dominante que sigue reproduciendo el machismo, pueda hacerle frente y decir: está muy bien lo que tú estás diciendo, simplemente yo tengo otra forma de operar que no va a ser esa. A mí no me interesa tomar más alcohol que tú, a mí no me interesa ligar más personas que tú, porque a mí me interesa la conexión. Punto, nada más. Y entonces, frente a los muchos ataques que puede tener en relación al sistema dominante, va a poder él establecer sus propias estrategias. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo le puedo hacer frente a esto? Y al final, el centro es cómo quiero yo vivir, cómo quiero yo vivir mi vida a partir de este entendimiento de que estos sistemas dominantes y sus manifestaciones son problemáticas, tienen consecuencias muy graves. Entender las consecuencias es la mejor forma didáctica de que una persona pueda decir: ok, no quiero estas consecuencias, quiero buscar alternativas. Eso es desde el punto de vista de las prácticas narrativas. Creo que es un gran lugar hablar con los niños sobre las muchas posibilidades que hay, además de la que nos ofrecen los sistemas dominantes. Entender que estos sistemas dominantes traen graves problemáticas y entender qué es lo que nosotros quisiéramos, cómo quisiéramos, en narrativas decimos, cómo quisiéramos que fuera nuestra vida preferida. Nuestra vida preferida se ve llena de estas tensiones por ser el mejor, de estas autoexigencias, o nuestra vida preferida se ve ligada a personas con quien me puedo vincular, hombres y mujeres que no necesariamente tienen que ser mis parejas, con quienes yo creo una red de apoyo, con quienes creo una red de cooperación, que además hay mucho acercamiento a nuestra parte humana, mucho reconocimiento de quiénes somos. Eso será mejor, eso podría ser un buen lugar que habitar. Cada quien tendrá que decidir. El asunto es que habitualmente no tenemos esa alternativa, y crear las alternativas y reconocer cuáles son las consecuencias y reconocer cómo operan los sistemas dominantes y reconocer cómo operan las problemáticas me parece una gran estrategia para hacerle frente al problema del machismo desde las prácticas narrativas. Cuéntenme qué piensan de esto.